En el video de hoy hablaremos sobre la inspiración. Además responderé a la pregunta, ¿copiar es bueno o malo para crear nuestro propio cómic? ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Amigos, el canal Echando Trazos ha superado los 90,000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes y finalmente ha comenzado la cuenta regresiva para llegar a los primeros 100,000 suscriptores del canal. ¿Cómo lograrlo? Con sus views, con sus likes, con sus comentarios y sobre todo ayudándome a recomendar este canal a todos sus amigos que les guste dibujar, que les guste los cómics, todo relacionado a este fabuloso mundo de la creación de cómics y de manga. Y claro, ¿qué va a suceder cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores? Bueno, les tengo preparadas dos cosas. En primer lugar, vamos a tener un programa edición especial por los primeros 100,000 suscriptores, donde voy a regalar no una ilustración, voy a regalar 10 ilustraciones en ese programa. Además, a partir de ese momento, vamos a comenzar con este tipo de programas que tanto me han estado solicitando. Vamos a comenzar con mis programas en vivo, donde voy a estar contestando en tiempo real a sus preguntas, a sus comentarios, platicándoles anécdotas, haciendo reseñas incluso de ilustraciones de ustedes mismos. Así que esto se va a poner muy bueno. Para ir celebrando estos primeros 90,000 suscriptores, esta ilustración original de Vanessa Polt de mi cómic Soul Keepers, sosteniendo este letrerito de 90,000 suscriptores, la voy a regalar a la primera persona que conteste correctamente aquí abajo en el muro de comentarios a la pregunta del día. Y bueno amigos, entremos de lleno al tema principal del día de hoy. Y bueno, siguiendo con nuestro temario, este temario que les presenté desde mi primer programa de este año, para que tú puedas hacer realidad tu propio cómic, lo que toca y a continuación lo que tenemos es justamente el tema de la inspiración. ¿Por qué es tan importante el tema de la inspiración? Principalmente por dos cosas. Primero, la inspiración nos ayuda a mejorar muchísimo nuestro proceso de creación creativa. Por eso es tan importante la inspiración. Y en segundo lugar, con la inspiración podemos romper, acabar con el famoso bloqueo artístico. ¿Qué significa inspiración? Es motivarnos, ya sea para empezar por primera vez algún proyecto que queramos arrancar, para continuar proyectos en los cuales estamos trabajando y no detenernos, seguir adelante y sobre todo obviamente llenarnos de ideas, que es la gasolina, el motor que necesitamos para nuestro proceso creativo de cómics. Y entonces en ese sentido es bien importante entender que cualquier creador, cualquier persona que haya creado algo en su momento se ha inspirado en una cosa, en varias cosas, pero definitivamente toda gran creación va acompañada de una gran inspiración. Ahora, este proceso de inspiración es un proceso consciente e inconsciente. Es decir, nos guste o no nos guste, nos estamos llenando de ideas constantemente y estas ideas, la manera como las vamos captando, muchas veces nos damos cuenta directamente, conscientemente y muchas otras veces estamos captando cosas que ni siquiera nos estamos dando cuenta y las estamos procesando en nuestro inconsciente. Y entonces, como nos podemos dar cuenta en este orden de ideas, lo que más nos conviene como creadores es mantenernos siempre inspirados. Y bueno, ¿en dónde podemos encontrar esta inspiración? Definitivamente el proceso de inspiración es distinto para cada persona. Pero bueno, para esto que nos estamos dedicando nosotros, para crear nuestros propios cómics, manga, etc., la inspiración definitivamente la podemos encontrar en películas, viendo series, leyendo libros, leyendo cómics, con figuras, coleccionando monos. En mi caso muy personal, a la hora de crear el cómic Soul Keepers, definitivamente yo me inspiré tanto en cómics, obviamente, pero también sobre todo en películas.
y agarrando ahora sí que un poquito una mezcolanza de todo esto, fue como pude ir creando mi propio cómic. En cuanto a los cómics que me han inspirado, digo, lo he dicho varias veces, en primer lugar, Batman sobre todo, esta historia oscura, el pasado trágico de Bruce Wayne, eso definitivamente es algo que me inspiró muchísimo. Los X-Men es otro de los cómics que también me han inspirado muchísimo, esta dinámica de equipo que tienen, definitivamente es algo que me sirvió mucho para ir creando mi propia historia. Y bueno, en la parte de películas, si agarramos Ghostbusters, si agarramos Gremlins, si agarramos Terminator 2, Final Fantasy VII, no sé, Star Wars y mezclamos todo eso con los cómics, es ahí donde surgió mi inspiración para poder crear mi propio cómic. Así que partiendo de todo esto, estamos listos finalmente para contestar la pregunta: ¿es bueno o no copiar para crear nuestros propios cómics? Entonces, definitivamente la respuesta es sí, porque nos guste o no nos guste, lo estamos haciendo de forma consciente e inconsciente, porque siempre nos estamos inspirando con todo lo que estamos rodeados. Así que no tiene nada de malo, pero obviamente lo importante es asegurarnos, después de habernos inspirado, de haber visto todos estos cómics, películas, series que hemos estado platicando, libros, etcétera, y que los mezclemos en nuestra cabeza para crear algo, lo importante es que nos aseguremos que el resultado final sea lo suficientemente original y distinto, y sobre todo sea lo suficientemente atractivo para que le llame la atención a nuestros lectores. Y bueno amigos, un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando, pero no olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita para que te avise cada vez que suba videos nuevos y tengas más posibilidades de ser de los primeros en ganar mis ilustraciones originales. Y no te vayas a perder por nada del mundo el siguiente jueves, mi siguiente programa estelar de la semana, donde tendremos nuestro primer challenge del año. Y créanme, la cosa se va a poner muy divertida. Que ya sea jueves otra vez. Echando Trazos con Fers.